Manuel Pedrero, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, querido Vicente. Pues aquí andamos con todo en este miércoles 22 de septiembre del año 2021 en el desarrollo, esta cumbre, este foro especial que hacen allá en Guadalajara, Jalisco, con personalidades intelectuales de la derecha, no solamente de México, sino latinoamericana, y yo creo que encabezadas justamente por Vargas Llosa. Mira, yo creo que el señor Vargas Llosa, yo lo separaría, como lo hizo el presidente López Obrador, un aspecto como escritor y otro como político. Como escritor creo que es un personaje que hay que leer. Como político es un personaje que ha estado al servicio bajo los intereses de la derecha. Recordemos cómo operó en Perú tras la derrota fulminante de Keiko Fujimori, cómo trató de impulsarla, cómo trató de mantenerla en el juego, y al final el profesor Pedro Castillo pues terminó con el lado de los sufragios, porque al final de cuentas fue el pueblo de Perú quien decidió que Pedro Castillo fuese presidente de México. Mira, en esta parte que dice, no puede haber democracia sin libertad de expresión, concuerdo totalmente con él. El problema es que sus adeptos, sus correligionarios van a estar empecinados a decir, como lo dijo Vargas Llosa, entonces vamos a aplicar este pensamiento en México. Y el problema para ellos, este choque de realidades, es que México es el país con más libertad de expresión, yo diría que hasta del continente americano. Desconozco si del mundo, pero del continente y de la región sin duda que lo es. ¿Por qué? Porque quieren acusar siempre, a través de un constante golpeteo político informativo, de que no hay libertad de expresión. Voy a denunciar que no hay libertad de expresión en programas de YouTube, en periódicos, en foros especiales, en debates, en cumbres, en titulares, en libros, en documentales, en películas, en televisoras, en programas, en todos lados. Dicen y denuncian que no hay libertad de expresión y no se dan cuenta que de per se la misma denuncia de que no hay libertad de expresión, y lo vemos por todos lados, pues es una contradicción en sí misma, lo cual lo hace, aparte de poético, pues muy contradictorio, pero así es como funciona la derecha latinoamericana. Mario Vargas Llosa es un personaje interesante, yo lo admito, como joven sí, hay que leer La ciudad de los perros, ¿no? Pero como político es un personaje que hay que tener mucho cuidado, porque está Krause, luego está Mario Vargas Llosa. Aparte que él conoce perfectamente cómo funciona el sistema político mexicano y este apadrinamiento de la dictadura perfecta, bueno, es un personaje peligroso que hay que tener con cuidado y con ojo, y quien lidere, aparte en materia geográfica, en Guadalajara, Jalisco, esta cumbre, este foro de debates entre periodistas para hablar de la libertad de expresión en un país que siempre ha asegurado la libertad de expresión desde 2018, pues yo reto a tan solo uno que me diga qué periodista se ha perseguido políticamente, a quién se han censurado, pero no me vengan que con Loret, no, o sea, no confundamos tampoco la falta de audiencia, de rating y de credibilidad con censura. No, pues así todos van a ser censurados, ¿no? Credibilidad. Así es, y grábeme, don David, este foro, los desafíos de la libertad de expresión hoy, cuenta con la participación de los personajes que se quejan del presidente Andrés Manuel López Obrador. Usted no verá a un youtubero, no verá en este foro a un periodista independiente. Bueno, el único, insisto, que se salva de la lista es Julio Astillero, Julio Hernández López, pero de ahí, mire, ceremonia de inauguración Mario Vargas Llosa, Pensar el periodismo, Jorge Castañeda, moderado por Enrique Krause. Más tarde, Los periodistas y el poder, Julio Astillero, Salvador Camarena, Gabriela Warkentin, Pascal Beltrán del Río, moderado por Héctor Aguilar Camín. Más tarde, durante ya tarde-noche, no tarde todavía, Los desafíos del periodismo, Héctor de Mauleón, Raimundo Riva Palacio, Ricardo Rafael, Jorge Cepeda Patterson. Bueno, y Jorge Cepeda Patterson también hay que ponerlo en otro saco. De hecho, ya tiene Ceci listo el video con las primeras declaraciones de Enrique Krause. Son los mismos de siempre, el 90%, 80-90% de los participantes son de la lista de los abajofirmantes, de estos desplegados, quejándose del presidente Andrés Manuel López Obrador, como diría el buen Rafa Herrera. Son los damnificados de la publicidad oficial del chayote y de los privilegios. Carajo, fácil. Escuchemos. Muy buenos
buenos días. Muchas gracias nuevamente a la Universidad de Guadalajara, a la Fundación para la Libertad, a Mario Vargas Llosa, a todos quienes hacen posible esta segunda edición, y esperemos que sea la segunda de varias que precede a la Bienal Literaria del Premio Mario Vargas Llosa. Quiero decir que además de la palabra de la libertad de expresión, la pluralidad, el pluralismo es un valor central en toda democracia. Y nosotros al pensar y al diseñar este encuentro, procuramos honrar al pluralismo. Y si bien verán ustedes que son, no sé, entre 10 y 12 y 20 los participantes, no sé cuántos hayan sido al final, se turnaron invitaciones a muchísimos más, muchísimos y muchísimas, como ahora se suele incorrectamente quizá decir. Hombres y mujeres, periodistas de todas las tendencias y de todas las corrientes. Por fortuna muchos aceptaron, otros por distintos motivos no aceptaron. Pero esto es muy importante para dejar claro que cualquiera que lea la composición actual de estas 4 mesas tiene que tomar en cuenta que la precedieron 3 veces más invitaciones atentas a todas las tendencias políticas para hacer en esa pluralidad el ejercicio de la libertad de expresión. A ver, déjeme hablar como intelectual. En otras palabras, lo que quiere decir don Enrique Krause es que me estoy poniendo el huarache antes de espinarme, porque hablando de pluralismo, a pesar de que ustedes puedan decir que no es muy plural la lista de los participantes, sí fue muy plural la lista de los invitados. Nótese mi sarcasmo. Mi querido Manuel Pedrero, poniéndose el guarache antes de espinarse, Enrique Krause, porque se invitó a todos, a todas de distintas creencias, de distintas inclinaciones políticas, pero pues aceptaron los que aceptaron. Yo pregunto a cuántos youtuberos de libertad de expresión, a cuántos youtuberos, a cuántos tuiteros, a cuántos facebookeros siguen sin entender estos de la élite, que la libertad de expresión va más allá de lo que ellos creen, de lo que ellos piensan, de lo que ellos dicen, Manuel Pedrero. Oye, está reunida la crema innata del antinacionalismo latinoamericano en un solo punto. Bueno, ahora que lo pienso, ahora sí que hicimos esta introspección por aquí en Guadalajara, bueno, recordar la relación que tienen las universidades de Guadalajara con Enrique Krause, que no creo que haya sido gratuito, que se haya convertido en el moderador de este foro. Mira, nada más de verlo, vi ahí fácil como 20 declaraciones racistas por cada uno. Oye, personajes como Jorge Castañeda, como Enrique Krause, como Gabriel Cuadri, que teóricamente en el plano intelectual e ideológico son exactamente lo mismo, una aversión, un odio, una repulsión por las clases bajas, por los pueblos originarios, y una devoción, un casi feudalismo hacia nada más y nada menos que la aristocracia latinoamericana, los ricos, los potentados, los poderosos, los empresarios. Y bueno, hemos dicho en reiteradas ocasiones cómo es que este grupo secuestró durante décadas a México en materia cultural, en materia artística, en materia de escritores. Fue un secuestro total, y que sea precisamente Enrique Krause este moderador, bueno, representa justamente lo que estamos diciendo aquí en Sin Censura, querido Vicente. ¿Por qué no hay pluralidad en sus eventos? Óyeme, ¿tú sabrías lo caro que sería que, por ejemplo, un Ramiro Padilla estuviera ahí? No, hombre, ya no vuelven a hacer ningún foro en su vida.
porque la pluralidad les cuesta. La pluralidad representa debate para ellos, y un debate para ellos no les conviene en momentos donde no tienen credibilidad. Lo poquito que tienen lo tienen que salvaguardar, y evidentemente si tienen a un contrario ideológico justo enfrente de ellos, pues es un gran peligro, es una gran posibilidad de perder justamente esa credibilidad y esa aprobación que han conseguido entre los sectores más conservadores del país. Pues a nadie le gusta ver cómo se madrean a sus ídolos. Si ven, por ejemplo, a una pluralidad, como tú dices, tuiteros, youtuberos, facebookeros, hasta un querido Ramiro Padillo Atondo, hasta con un Miguel Martín, pues por supuesto que se exponen. Y exponerse para ellos en un periodo donde, por ejemplo, tienen a un presidente que es aprobado con el 73% de los mexicanos, es una tarea titánica la que tienen. ¿Cómo convences a un país de que el presidente es un fracaso cuando el 73% de ellos lo aprueban? Lo último que necesitas es justamente la pluralidad para invitar a personalidades que piensen distinto a ellos. Claro que representaría un reto intelectual porque es repetición, es el reiterado sesgo cognitivo, sesgo, y entre este grupo que se consolida, y si tú dices, bueno, si todos aquí opinamos lo mismo, llegaremos a las mismas conclusiones, que eventualmente me imagino que es un peligro para México. Andrés Manuel López Obrador, de 2006 con el Mesías tropical, ahora van a venir con el dictador tropical, y cuando muera el presidente Andrés Manuel López Obrador, también ellos morirán pensando que se murió como dictador, cuando en realidad lo que vivimos en esta época es la máxima expresión de la democracia. Yo lo pongo más sencillo para Mario Vargas Llosa. La libertad de expresión también representa retroalimentación. Ustedes ejercen su libertad de expresión en estos foros, pero ¿por qué no alimentan también la retroalimentación? Que los aludidos respondan, que los que piensan diferente también participen, porque si lo que les interesa realmente es la búsqueda de la verdad y de la razón, que jamás van a ser absolutas, sino relativas, entonces sería sano, como tú bien lo mencionas, querido Vicente, un ejercicio de honestidad intelectual, enfrentarme ideológicamente con argumentos, con sustentos, con números, con razones, con recursos históricos, actuales y modernos, y también futuros, de por qué en México las cosas han cambiado desde 2018. Yo así lo veo. Así es, y por favor, ya no usemos el término intelectuales orgánicos. No ofendamos a estos personajes. Ahora llamémoslos los intelectuales yunquevoxpanistas. Vamos a llamarlos a todos por su nombre. Yunquevoxpanistas, intelectuales yunquevoxpanistas. Bueno, ahí lo dejo de tarea. Oye, mi querido Manuel, antes de que te vayas y antes de que llegue don Ricardo Sevilla, coordinador de opinión y de investigaciones especiales de Regeneración MX, a ver, una cosa es tener una visión diferente de país. Una cosa es arrepentirte de que te haya apoyado en campaña el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Una cosa es chapulinear de Morena al PAN, pero otra cosa muy diferente es ofender a quienes arriesgan su vida para protegernos. Y esto fue exactamente lo que hizo ayer Lili Téllez, la conocida hoy como Lady Chimoltrufia, porque cuando no dice una cosa, dice otra. Lili Téllez ofendió a los miembros de la Guardia Nacional, esos que patrullan nuestras carreteras, esos que están buscando pacificar al país. Podemos debatir si están siendo efectivos o no en este plan, en este proyecto del presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Pero de ahí a llamarles el grupo de decanes más caro de México, me parece un insulto mayor. Y lo peor es que en el PAN, en el Partido Acción Nacional, avalan el ataque, el insulto, la ridiculización a los miembros de la Guardia Nacional que todo parece indicar terminarán formando parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Y peor aún, ¿qué me dicen de la ofensa o el intento de lo que usted quiera, como le quiera llamar a esto que hizo Lili Téllez, contra los hombres y mujeres que son edecanes y que se ganan la vida honestamente siendo edecanes?
no ven, no entienden lo que no entienden estos panistas clasistas, racistas, discriminadores y pendejos. Esto fue lo que dijo Lili Téllez, parte de lo que dijo Lili Téllez ayer en el Senado de la República. Déjeme ponerle algunos minutos de este discurso y lo platicamos con Manuel Pedrero. Buenas tardes, senadores. Buenas tardes, secretaria Rosa Isela Rodríguez. Buenas tardes a los funcionarios y militares del más alto rango del gobierno federal que están aquí. Bienvenido, Leonardo. Viene usted al Senado, secretaria Rodríguez, a defender lo indefendible. Una ocurrencia presentada como política de Estado en materia de seguridad, resumida en una frase tan simplona como perversa: abrazos, no balazos. Millones de mexicanos creíamos que esa frase comprendía un objetivo: lograr un país con más fraternidad y menos balaceras. Pero esa expresión, abrazos, no balazos, es de hecho la proclamación del compromiso de la 4T con el crimen organizado. Es la declaración abierta del sometimiento de la fuerza pública a la fuerza de las mafias. Se tiene que decir aquí con toda precisión, porque es lo que se dice en las calles, es lo que dicen los expertos y se repite a espaldas de ustedes los de la 4T, ustedes a quienes se les respeta por temor, no por admiración. La prometida transformación hacia la seguridad resultó ser una degradación. La 4T consolida y formaliza públicamente la unión entre el poder político y el poder del crimen organizado. Es un acuerdo que reitera entre líneas el propio presidente de México una y mil veces, con toda la seriedad y legalidad implícita en los eventos oficiales. Abrazos, no balazos, se convirtió en una frase grosera. Es equivalente a una aleación de incompetencia, cobardía y falta de humanidad. A las pruebas me remito. Durante los últimos 2 años, México se mantiene como el país con más violencia homicida a nivel mundial. De las 10 ciudades más violentas del mundo, 7 son mexicanas. Con la 4T hay más muertos que antes, van 91,000 asesinatos y contando. Comparado a los 3 primeros años del gobierno de Peña Nieto, la 4T lo rebasa con el doble de muertos. Y comparado con los 3 primeros años del gobierno de Felipe Calderón, la 4T lo supera con el triple de muertos. Los feminicidios aumentaron, cada día matan a 10 mujeres en México en lo que va de este sexenio. Han asesinado a 43 periodistas en lo que va de este sexenio. Han matado a 68 activistas y defensores de derechos humanos en lo que va de este sexenio. Asesinaron a 102 políticos en las pasadas campañas electorales en lo que va de este sexenio. Los tiroteos en la vía pública, los levantones, las carreteras bloqueadas y las casetas tomadas son el pan de cada día en lo que va de este sexenio. Los ciudadanos tienen miedo. El 66% de la población percibe la inseguridad a la vuelta de la esquina. Secretaria Rodríguez, la 4T ha torcido hasta el nombre del ministerio que usted preside. En lugar de seguridad, abandonan a México en la violencia y en lugar de protección, dejan a los ciudadanos en la indefensión. No hay discursos que oculten la realidad. En los hechos, los ciudadanos ponen a los muertos y ustedes solo ponen palabras. La reunión que sostienen muy temprano todos los días el presidente y el gabinete de seguridad sirve para tomar café y despertar bien, pero es inútil para disminuir la violencia.
Bien lo advirtió el ex embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, cuando señaló la actitud pasiva del presidente López Obrador frente al crimen organizado y los cárteles. Dijo que para López Obrador los cárteles son una distracción y los deja hacer. También afirmó que entre el 35 y el 40% del territorio mexicano está controlado por el crimen organizado. Es casi la mitad del país. Le pregunto, secretaria Rodríguez, ¿qué acciones ha tomado usted ante la información que reveló el ex embajador? La orden a la Guardia Nacional es no hacer nada, tal y como lo acabamos de ver en un video reciente. En Sonora se encontraron elementos de la Guardia Nacional y delincuentes. Se saludaron y cada quien siguió su camino. Entonces, ¿para qué tenemos Guardia Nacional? ¿Para qué tienen armas? ¿Para qué tienen uniformes, cuarteles, vehículos? Bien lo señalan periodistas mexicanos. Estamos ante una desactivación frente al crimen organizado y la Guardia Nacional es el grupo de edecanes más caro que ha tenido este país. Bueno, pues ahí está la declaración más aberrante, más lamentable, más triste de Lili Téllez, llamando edecanes, el grupo de edecanes más caro que tiene este país, a los miembros de la Guardia Nacional. Nos queda claro que a Lili Téllez no le gusta lo de abrazos, no balazos, le gusta más lo de mátelos en caliente. Y bueno, pues mi querido Manuel Pedrero, escucho tu reflexión para cerrar. Lili Téllez no comprende algo muy sencillo. La Guardia Nacional tiene algo que Lili Téllez nunca va a recuperar: honor. El honor se pierde en tan solo un acto, mientras se cuesta en ganarlo mucho tiempo. Dice Lili Téllez en esa parte de discurso: no hay discursos que oculten la realidad, haciendo referencia como si el gobierno de la 4T ha ocultado algo. Habría que decirle también, senadora Lili Téllez, que tampoco hay discursos que lo distorsionan. Es por eso que todo lo que usted dice, pues sabemos que es falsario, falaz. A ver, usted que anda regalando libros del Padrino y quiere tomar sus cursos de melodrama, yo le recomiendo que en lugar del Padrino, que es una novela de ficción, regale libros reales. ¿Cómo cuáles? Como los libros de Jesús Lemos, por ejemplo, los libros que documentan la guerra contra el narcotráfico, los libros de Javier Valdés, los libros de Anabel Hernández, libros que documentan cuál ha sido el génesis de la catástrofe contra el crimen organizado en este país. Si usted piensa que en 2018 nació la tragedia nacional, qué pena por usted. Pero todavía sustentar y decir que son edecanes la Guardia Nacional, tienen tanto honor las Fuerzas Armadas, tienen tanto honor los hombres que utilizan uniforme, los hombres y mujeres que utilizan uniforme, que incluso sabiendo de lo que usted dijo el día de ayer, no dudaría ni un solo segundo en salvar su vida si es que así la necesidad y las condiciones se vieran necesarias. Es triste ver que usted ostente una curul en la Cámara Alta, en uno de los corazones del Poder Legislativo. Es difícil entender cómo personajes que ahí donde usted está sentada, estuvieron personajes como Belisario Domínguez y terminamos llegando usted a esa 4T, a este sexenio que tanto critica. Le recordamos amablemente que a esa 4T, debido a esta 4T es que usted llegó y es que usted está ahí. Usted no tiene credibilidad ni autoridad moral de ninguna clase ni índole. Así que mi consejo, senadora, es, por dignidad, olvide ya de usted ya está quemada. Por dignidad, a su nombre y apellido, piense en su familia, senadora, piense en el legado que le va a dejar a sus hijos. Ahora sus hijos, cuando los veamos, vamos a decir, fueron los hijos de Lili Téllez. Piense en ellos para la próxima vez que usted dé esta clase de discursos. Piense en esa situación, porque para el futuro